Fran Tenorio, muy bienvenido. Buenas tardes. Bueno, como cada martes, nuestra sección coaching para emprendedores. ¿Qué tenemos este martes? Bueno, yo sí he visto, lo vamos a ver en unos instantes, un vídeo de un gran motivador, de alguien que sabe dirigirse a su público objetivo, que tiene gancho, que es original, Simon Sinek. Efectivamente, esta semana hemos estado haciendo un estudio de investigación y hemos visto, gracias a lo que Simon Sinek nos cuenta, que vamos a ver enseguida, cómo existen ciertos líderes en el mundo que se dirigen al revés que todas las marcas, se dirigen a su público objetivo de una forma diferente, al revés. Vemos que, por ejemplo, cualquier producto nos hablan de lo bien que está hecho, lo bien que sabe y cómo lo hacen. Sin embargo, vamos a ver cómo Simon Sinek nos hablaba del círculo de oro, donde realmente empezaba contando el por qué se hace lo que se hace, por qué se hace este producto y cuál es la misión de tener este producto. ¿Por qué es interesante? ¿Cuál es la teoría para nuestros emprendedores de Simon Sinek? ¿Cuáles son las conclusiones y las lecciones que pueden aprender a la hora de emprender un negocio, de lanzarse a la aventura del emprendimiento? Pues si nuestros emprendedores pueden llegar a conectar emocionalmente con su mercado objetivo, el resultado es espectacular. Vamos a intentar que sea realmente, primero, saber por qué hacemos lo que hacemos. Y en ese sentido, el resultado será espectacular en relación a poder expresar y conectar emocionalmente con nuestro mercado. Fran, esto de conectar emocionalmente, así dicho, la verdad que queda bastante bien, conectar emocionalmente, pero, por ejemplo, si yo me dedico, siempre se pone el ejemplo de la Coca-Cola, ¿no? Son grandes publicistas, grandes anunciantes, ellos nunca te hablan de la fórmula mágica de la Coca-Cola, siempre te apelan a sentimientos, la vida, la felicidad, a emociones, este tipo de cosas están bastante bien tiradas. Si yo vendo, por ejemplo, ¿qué digo yo? Limpiador de suelo, lejía, todo tiene escobas. su sentido, puede tener su sentido. ¿Cómo puedo apelar a la emoción de...? Bueno, ¿tú qué buscarías con este servicio? ¿Qué de bueno tiene tu producto? ¿En qué va a ayudar a las personas que lo utilicen? Esto es lo que realmente podíamos saber. Mira, en marketing utilizamos las técnicas de storytelling, donde realmente decimos que una historia llega mucho más que realmente el producto. Es decir, cuando le cuentas a alguien una historia sobre tu producto, quizá cuando acabe el tiempo no van a recordar lo que les dijiste, no van a recordar a lo mejor cómo se lo dijiste, pero sí van a recordar qué sentimiento produjo en él. Es decir, vamos a explicar en qué es bueno nuestro producto, en qué vamos a poder mejorar la vida. Apple, Coca-Cola, como has dicho, son marcas que realmente... mira, te voy a poner un ejemplo que hemos tenido recientemente, la historia que nos contaban con la lotería de Navidad. El lema final, por supuesto, era la venta del boleto, pero lo importante era el compartir. Alguien, al final de la historia, nos entregaba a una persona que no la conocía de nada, con tal de que fuera mucho más feliz, le entregaba la mitad de su premio. Esto realmente, en esa publicidad pudimos ver cómo, llegando al corazón de las personas, había conectado emocionalmente con ellos. Bueno, el caso de una bebida, o Apple, que ya es una marca implantada en todo el mundo, tecnología, teléfonos móviles, ordenadores. Claro, yo voy más a cuestiones domésticas, ¿no? Por ejemplo, el caso de la limpieza a mí me llama mucho la atención porque ahí, ¿cómo vas a poder apelar a las emociones? Puedes apelar a que si tu producto es muy bueno, pues igual es emplear menos tiempo en limpiar tu casa. Pero no puedes venderme la chispa de la vida. Coca-Cola sí me lo puede hacer, pero no sé de qué manera. Y claro, ahí entiendo que hay que apelar a la genialidad de los publicistas, de los anunciantes, bueno, productos que no tienen ninguna emoción, que además son tareas que no nos gusta hacer. Las tareas domésticas las tenemos que hacer, pero no nos gusta hacerlas. Ya no es el Ahí producto... cómo puedes vender un estilo de vida, la emoción, la felicidad. Mira, Apple nos llega al corazón desde el primer momento, primero también por imagen de marca, ¿no? Nos llega al corazón intentando mejorar nuestra calidad de vida. Cualquier producto, en el ejemplo que tú me pones, cualquier producto que sea de uso diario, si va a quedar mejor, más limpio, voy a estar más a gusto, no voy a tener por qué repetir el trabajo 2 o 3 veces, sino realmente vamos a intentar que ese producto nos mejore la vida. En cuanto a Apple, la imagen de marca provocó
últimamente que, por ejemplo, el año pasado nadie pudiera decir que alguien iba a pagar 1.200 euros por la compra de un móvil. Sin embargo, ellos, con la conexión emocional que tenían con su marca, con su imagen, consiguieron no solo 1.200, sino 1.700 euros por un teléfono móvil. Ahora ya, realmente, ya son pocos las marcas punteras que sus productos número uno bajan de los 1.000 euros. Fran, este tipo de cuestiones, Simon Sinek, ¿por qué has elegido este ejemplo? Habrá un montón de motivadores, de gente que sepa vender muy bien su producto. ¿Por qué nos hemos centrado en este señor, en Simon Sinek? ¿Y quién es, sobre todo? Bueno, Simon Sinek es un etnógrafo que escribió un gran bestseller que se llamaba Empieza con el porqué. Él nos hablaba del círculo de oro. Imaginemos un círculo donde él descubrió que los grandes motivadores, los grandes líderes del mundo económico, empezaban desde el centro hacia afuera. Empezaban diciendo el por qué hacían lo que hacían. Después, el cómo lo hacían y luego el por qué. Sin embargo, todas las demás marcas lo hacían al revés. Empezaban hablando de su producto, después de cómo lo hacían y ahí se quedaban. Fran, vamos a ver ahora sí a Simon Sinek estos consejos tan buenos para emprendedores. How do you explain when things don't go as we assume? Or better, how do you explain when others are able to achieve things that seem to defy all of the assumptions? For example, why is Apple so innovative? Year after year after year after year, they're more innovative than all their competition. And yet, they're just a computer company. They're just like everyone else. They have the same access to the same talent, the same agencies, the same consultants, the same media. Then why is it that they seem to have something different? Why is it that Martin Luther King led the civil rights movement? He wasn't the only man who suffered in a pre-civil rights America, and he certainly wasn't the only great orator of the day. Why him? And why is it that the Wright brothers were able to figure out controlled powered manned flight when there were certainly other teams who were better qualified, better funded, and they didn't achieve powered manned flight? The Wright brothers beat them to it. There's something else at play here. About 3.5 years ago, I made a discovery, and this discovery profoundly changed my view on how I thought the world worked, and it even profoundly changed the way in which I operated it. As it turns out, there's a pattern. As it turns out, all the great and inspiring leaders and organizations in the world, whether it's Apple or Martin Luther King or the Wright brothers, they all think, act, and communicate the exact same way, and it's the complete opposite to everyone else. All I did was codify it. And it's probably the world's simplest idea. I call it the golden circle. Estamos viendo a Simon Sinek. Bueno, esta primera parte seguiremos viendo esa intervención, esos consejos para emprendedores. ¿Qué te ha parecido esta primera parte del Bien, video, Fran? aquí efectivamente nos explicaba cómo descubrió él que ciertos líderes del mundo se conexionaban con su mercado de una forma diferente a todos. Y no es que tuvieran el producto mejor, sino realmente lo que mejoraba el producto era la comunicación con su mercado objetivo. O sea que no es tanto el producto, porque muchas veces un buen producto te va a mejorar la vida, sin duda, te va a mejorar el que tú puedas venderlo de una manera más fácil, sino la capacidad que uno tenga de saber transmitírselo a tu público objetivo, bueno, pues hablando de la emoción y ese tipo de cosas. Vamos a seguir viendo a Simon Sinek. Idea explains why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't. Let me define the terms really quickly. Every single person, every single organization on the planet knows what they do 100%. Some know how they do it, whether you call it your differentiating value proposition or your proprietary process or your USP. But very, very few people or organizations know why they do what they do. And by why, I don't mean to make a profit. That's a result. It's always a result. By why, I mean what's your purpose? What's your cause? What's your belief? Why does your organization exist? Why do you get out of bed in the morning? And why should anyone care?
Well, as a result, the way we think, the way we act, the way we communicate is from the outside in. It's obvious. We go from the clearest thing to the fuzziest thing. But the inspired leaders and the inspired organizations, regardless of their size, regardless of their industry, all think, act, and communicate from the inside out. Let me give you an example. I use Apple because they're easy to understand and everybody gets it. If Apple were like everyone else, a marketing message from them might sound like this. We make great computers. They're beautifully designed, simple to use, and user-friendly. Want to buy one? Meh. And that's how most of us communicate. That's how most marketing is done, that's how most sales is done, and that's how most of us communicate interpersonally. We say what we do, we say how we're different or how we're better, and we expect some sort of behavior, a purchase, a vote, something like that. Here's our new law firm. We have the best lawyers with the biggest clients. We have, we always perform for our clients, do business with us. Here's our new car. It gets great gas mileage. It has, leather seats. Buy our car. But it's uninspiring. Here's how Apple actually communicates. Everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. We just happen to make great computers. Want to buy one? Totally different, right? You're ready to buy a computer from me. All I did was reverse the order of the information. What it proves to us is that people don't buy what you do, people buy why you do it. People don't buy what you do, they buy why you do it. Bueno, aquí estaban esos puntos, esos consejos para emprendedores del señor Simon Sinek. Efectivamente, si al final descubrimos por qué hacemos lo que hacemos, vamos a llegar mucho mejor a nuestro mercado objetivo, vamos a poder conectar emocionalmente con ellos. Y esta es un poco el aprendizaje que queremos hoy para nuestros emprendedores. Bueno, Fran, ahora para terminar, como siempre, con la agenda para emprendedores. Bueno, tenemos tres eventos importantes. Del 18 al 22 de marzo en el Hub Tenerife hay un programa de preaceleración, Mentoring Day. También hay en el Centro de Emprendedores de Alicante un plan de viabilidad para proyectos y empresas. Y dentro de muy poquito, por fin, tenemos el Startup Olé, que es uno de los mayores eventos de tecnología empresarial en Europa, del 26 al 28 de marzo en Salamanca. Es muy importante y además es gratuita, pero me consta que quedan muy pocas entradas, hay que inscribirse. Toda la información la tenéis en tuemprendes.org/agenda. Pues muchísimas gracias, Fran Tenorio. A vosotros. Nos vemos el próximo martes en Coaching para Emprendedores.